damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la cuarta y última clase de Factor H2 con el pastor Arturo Andrade. Y hoy vamos a cerrar con un tema muy especial que nos interesa tanto a las mujeres como a los hombres. Y vamos a orar y les dejamos con el pastor Arturo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Arturo, por su vida, su familia, su ministerio. Bendice todo lo que él hace y gracias por el amor que él tiene por ti, por tu palabra, para traer herramientas a tu pueblo, Señor. Bendícelo y bendice esta clase a nuestros corazones. Ayúdanos a crecer en la interpretación de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Arturo. Muy buenas a todos los que nos acompañan en este tiempo aquí en comprensión de los tiempos actuales y hoy con un tema en el factor H2, la hermenéutica aplicada, cómo hacer hermenéutica a la Biblia. Recordando que la hermenéutica no es solamente un asunto que se aplica al texto bíblico, sus principios orientadores se usan para la interpretación de textos cualquiera que sea su contenido. Pero básicamente nos interesa muchísimo que cada creyente tenga elementos claves para interpretar la Biblia, acercarse al maravilloso mundo de la palabra de Dios, el único libro inspirado por Dios, el único que es capaz de transformar, de hacer la diferencia. Así que los felicito por estar acá, por aprender, por estar en esta hora muy dispuestos a comprender estos asuntos. También recordando que este factor H2 hace parte de toda una serie que Comprensión de los Tiempos está presentando. Ya tenemos el factor H, donde vimos en sus generalidades la hermenéutica, su definición, descripción, cómo aplicarse, ejemplos de los principios orientadores, bueno, y muchísimo más. También Comprensión de los Tiempos ofrece una clase de exégesis con un muy buen maestro quien nos ayuda a comprender este mundo maravilloso de la exégesis, pero que es un mundo muy hacia la historia, muy hacia a los originales, a las costumbres, bueno, muy allá, y tenemos esa clase. Y ahora este factor H2, que es una especie de taller guiado, donde vemos un texto y a través de los principios orientadores nos acercamos a la interpretación bíblica. Sin lugar a dudas se integra mucho la exégesis y la hermenéutica, como se han dado cuenta, o sea, no podemos despegarnos una de la otra. Por propósitos académicos es que hacemos clases diferentes, pero en la vida cotidiana esto uno ni sabe cuándo empezó la interpretación y se volvió a la exégesis y vuelve otra vez a la interpretación, llega a la aplicación, comunica lo aprendido, bueno, entonces, y seguramente en algún momento estaremos presentando como parte de toda esta serie cómo comunicar efectivamente la palabra de Dios y cómo comunicar estos principios, esta interpretación que hacemos de los textos. Entonces, atentos para cuando llegue este tema de la homilética, la comunicación, la presentación de un principio bíblico a otras personas. Entonces, en eso estamos y ya puestos en todo el panorama, pues estaremos empezando de una vez con nuestro texto de hoy. También animando a los que llegan pues a que miren los anteriores textos. Vimos en primer lugar un texto en Génesis, la pura narrativa y cómo todas las, digamos, controversias alrededor. Luego vimos un texto en Apocalipsis, o sea, de hecho nos fuimos de principio al final para ver cómo mucho de la simbología y mucho de la figura, cómo tiene su lugar en la interpretación. Luego nos fuimos a un texto de la narrativa del Nuevo Testamento, uno de los evangelios, palabras de Jesús, y entonces cómo conciliar algunas de las expresiones de Jesús, nuestro Señor, con el contexto de los evangelios. Y hoy vamos a uno de los textos en las cartas, que son como por naturaleza
literatura pedagógica, literatura normativa, y bueno, por eso es tan interesante atender este género literario. Nos quedaría faltando, y bueno, eso ya usted puede seguir con estos principios, el tema poético, o sea, cómo interpretar correctamente la literatura poética de la Biblia, como serían los proverbios o los salmos, y tener en cuenta, digamos, este tipo de literatura que usa mucho figura literaria porque es poesía. Entonces, cómo en ese contexto histórico, en ese contexto gramático, que es el género literario, la poesía, se debe interpretar textos como en el Cantar de los Cantares o Eclesiastés, un libro bien interesante. Entonces, pero eso usted ya con esta herramienta de los principios orientadores podrá acercarse. Y libros como La lectura eficaz de la Biblia ayudan mucho para que nos acerquemos a este tipo de literatura en la exégesis, y también esto nos da muchas luces en cuanto a la interpretación. Bueno, ahora sí, entonces un texto clásico en Primera de Timoteo capítulo 2. Tuvimos las cartas pastorales, se llaman así porque las escribió Pablo a pastores, a Timoteo y a Tito. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 11 en adelante, le dice lo siguiente: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¡Wow! Tremendo texto. Y pues seguramente usted no lo ha escuchado mucho predicar. Se volvió, digamos, popular en este tiempo cuando algunos de los que interpretan este texto, algunas misiones y algunos pastores y autores de libros, pues le dan su interpretación y su aplicación. Y entonces en esos contextos uno lo ve muy fuerte. Pero en la cotidianidad de las iglesias, pues casi no es algo que se hable, se predique, se diga, y por eso causa en las personas tanta intriga estos textos. Es más, cuando uno, yo me acuerdo leyendo la Biblia, pues uno llega a pasajes donde, uy, pero esto cómo será. Y yo preguntaba, muy comenzando mi vida cristiana, y pues las explicaciones no eran muy fuertes, muy seguras. Algunos muy honestamente decían, mira, la verdad no estoy muy seguro de cómo ayudarte con esta pregunta. Y más o menos en la pura primera etapa, y quiero decirte algo como clave cuando estamos en el proceso del discipulado. En el proceso del discipulado, y recuerde que hay un principio orientador que se llama la transformación. El propósito principal de la Biblia es cambiar vidas al aplicarla y no solamente aumentar el conocimiento. Esto me ayudaban mucho mis discipuladores en el comienzo, porque yo sí leía y tenía un montón de preguntas, y algunos textos como estos, pues yo llegaba a esas reuniones, eran grupitos pequeños de casa donde el que enviaban pues tenía estudios, pero tampoco era el gran experto, pero me ayudó con este principio orientador, y él sin saberlo explicar como parte de la hermenéutica, y me decía, mira, ¿por qué quieres saber eso? O sea, ¿cuál es la motivación por la que quieres conocer o tener claridad sobre esta porción de la Biblia o sobre otras? Y entonces yo decía, no, pues porque pues me intriga, quiero saber, no sé cómo se aplica esto. Y entonces siempre me estaba diciendo, bueno, ¿y cuál versículo sí tiene una aplicación para ti? Entonces me jalaba la charla a donde yo debería estar más bien
siendo obediente, aplicándome, siendo transformado por Dios, y que había cosas en la Biblia que tal vez en ese momento de mi historia cristiana y de mi vida cristiana, a pesar de que yo los pudiera tener con toda la claridad, no serían tan relevantes para mí en ese momento, que me concentrara más en aquello que Dios estaba tratando de transformar y cambiar en mi vida. Luego más adelante me di cuenta, ya siendo un discipulador, ayudando a otros en la lectura de la Biblia, me di cuenta que sí, la motivación es importante. Hay personas que siendo retadas, confrontadas, llamadas por Dios, por ejemplo, al arrepentimiento de ciertas conductas, de ciertos pecados de sus vidas, y Dios claramente los llama al arrepentimiento a través de su palabra, usan estos textos es para distraerse, para quitar el énfasis, para tratar de hacer un camino alternativo en su búsqueda, digamos, de la verdad, pero es distrayéndose de la confrontación personal real en donde Dios los quiere. Y uno como discipulador debe orar y pedir a Dios que le dé discernimientos, y algunas de las preguntas que traen textos como el de Timoteo no son sencillamente excusa para no caminar en la vida cristiana como debe ser, sino decir, ah, si ve que la Biblia tiene cosas muy difíciles, yo no los entiendo, pero lo que sí entiende no lo está viviendo como debe ser. Entonces, vale la pena decir esto. Jesús, en una ocasión, siendo cuestionado y preguntado por cosas de la palabra, él llega y dice, bueno, ¿ustedes por qué quieren saber esto? ¿Porque quieren hacer la voluntad de Dios? ¿O porque sencillamente quieren saber si esto es o no es? Y luego les dijo, porque el que quiere hacer la voluntad de Dios, entonces tendrá la ayuda del Espíritu Santo. Si no, pues no, a Dios no le interesa como aumentar nuestro conocimiento general o algo así solo por saber. El mucho conocimiento, también dice por allá el Eclesiastés, a veces no ayuda a las personas, solamente la obediencia nos transforma. Bueno, esto es como alrededor de textos complejos, difíciles, que uno los lee de primerazo y dice, uy, pero esto, ¿cómo es? Porque en la práctica la iglesia no es así. Y entonces, ¿cómo me acerco a este texto? Bueno, voy a compartir la pantalla para que nosotros veamos nuestros principios orientadores. Entonces, aquí tenemos, recuerden, nuestros principios orientadores. Son 10. Y generalmente en el número 4, que dice literalidad. Si el texto tiene sentido literal, no busque un sentido no busque un significado figurativo. Y luego nos vamos al número 7, que dice normativo. Las enseñanzas prevalecen sobre la narrativa en la interpretación y la doctrina. Entonces tenemos dos de los principios orientadores, que sería la literalidad y lo normativo, que harían que nosotros, digamos, cuando nos acercamos a este texto, pensemos, no, esto, esto quiere decir que no debe haber mujeres pastoras ni predicadoras, ni que tengan cierto grado de influencia en áreas de la iglesia. Si nosotros decimos que en este sentido, este texto deberíamos tomarlo literalmente, y deberíamos también decir que aquí hay una enseñanza que prevalece sobre la narrativa. Entonces, esa ha sido una de las, digamos, maneras de acercarse a este texto, y en algunos contextos de la historia de la iglesia, con este sentido literal y normativo, entonces le dan una aplicación a la iglesia local, y de verdad, en serio, no le dan a las mujeres ninguna oportunidad de ser pastoras, o de ser predicadoras, o de tener algún tipo de área de influencia en el tema eclesial. Esta es la realidad, y es la realidad actual en algunos contextos de iglesia. Hay que decirlo claramente.
Pero recuerda, son 10 principios orientadores. No podemos solamente quedarnos anclados en uno solo o dos y sobre digamos, sobre esta interpretación literal, entonces ya dejar de lado que hay más principios orientadores. Y aprovecho aquí para decirte, en realidad son 10 porque nosotros navegamos alrededor de ellos y no solamente para quedarnos anclados en uno solo y descuidar lo que dicen los demás. Entonces, como este es como un taller guiado, permítame ir hacia el punto donde vemos aquí los primeros principios, el tema histórico, el tema de reviva y el tema de contexto. Debe interpretarse teniendo en cuenta el entorno histórico y cultural. Intente verse a sí mismo como parte de los eventos bíblicos y recuerde que este texto de Primera de Timoteo 2, 11 al 15 tiene un contexto y no puede ser usadas sus palabras como para decir o aplicar sencillamente como a mí me parece. Entonces necesitamos tener este cuidado de ver los otros primeros tres principios orientadores. En este caso, eh, Pablo le escribe a quién, esto es la exégesis, lo histórico. Pablo le está escribiendo esto a Timoteo, un pastor joven. ¿Dónde está Timoteo pastoreando? Timoteo está pastoreando en la iglesia en Éfeso. Allá está pastoreando Timoteo. En los primeros versículos, Pablo le explica a Timoteo la razón de esta carta. En los primeros versículos del primera de Timoteo 3, 1, 3, 1, 3, cuando partí te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a la gente a que lleven una vida de fe en Dios. Y cuando lees toda la carta de Primera de Timoteo te das cuenta que Pablo desarrolla esta idea con Timoteo muy profunda y ampliamente y desde todos los aspectos, diciéndole, debes cuidar profundamente como pastor, como líder espiritual, como una persona clave en una congregación, el tema de la sana doctrina y evitar el tema de la falsa enseñanza, la falsa doctrina y el falso maestro. Este es el tema principal de esta carta. Es la razón que impulsó a Pablo claramente a escribirle al pastor joven Timoteo sobre este asunto. Entonces, estos versículos caen dentro de este contexto de tener un cuidado especial acerca de la pureza de la doctrina. Y no hay que olvidar, digamos, este tema. Ahora, pues más adelante, en primera Timoteo 5, entonces aquí en el versículo 15, ya viene y le dice Pablo a Timoteo, así que yo te aconsejo en cuanto a las viudas jóvenes, que vuelvan a casarse, que tengan hijos, que cuiden de sus propios hogares, y entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Y entonces da la idea a Pablo, nos da la idea a nosotros y le está afirmando a Timoteo que él ya ha escuchado que algunas de las mujeres en Éfeso habían estado escuchando el tema de la falsa enseñanza y que algunos de estos maestros falsos tenían mucha influencia en ellas, por lo que nos cuenta el contexto en esta carta. Ahora, la verdad es que pues solamente tengo como una hora para este taller guiado y esto hace mucha parte de la exégesis. No podría entrar a la interpretación de este texto sin haber visto toda la claridad histórica y reviviendo este tema. O sea, uno siendo parte de la iglesia en Éfeso
O como uno como Timoteo recibiendo estas instrucciones pensando, caramba, tengo un problemita aquí en la iglesia de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Tengo una comunidad donde algunas de las mujeres están siendo influenciadas por esta falsa doctrina y ahora cómo hago para cuidar este tema. Y me llega esta carta donde me dice, mira, tienes que cuidarte de esto. Y entonces aquí entre esto dice, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión, y no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y ahí mira, pues primero creó a Adán y luego hizo a Eva, y Adán, ahora bien, no fue Adán el engañado, la mujer fue la engañada. Entonces vuelve como que el tema de la falsa enseñanza y el tema del engaño lo ilustra con el tema de Adán y Eva, haciéndole énfasis nuevamente a su propósito inicial o a su intención inicial al escribirle esta carta al joven pastor Timoteo allá en Éfeso, que hay que tener cuidado con el engaño, que hay que tener cuidado con la falsa enseñanza y con el falso maestro, y que lamentablemente algunas mujeres han sido engañadas. Este es el contexto, esto es lo que recibí. Yo intento revivir esto como un pastor o como parte de esta congregación, y este es como todo el asunto en los 5 capítulos que tenemos de la carta, perdón, 6 capítulos que tenemos de la carta de Pablo a Timoteo, en donde van estas instrucciones. Ahora, eran estas instrucciones, y aquí viene el tema de la literalidad, eran estas instrucciones, era la intención de Pablo que esto se volviera universal, o era la intención de Pablo que esto estuviera contenido en el contexto de la iglesia de Éfeso. ¿Era universal o era local? Esa es la pregunta que de verdad nos ayuda ya a llegar a la interpretación. Ya vimos los contextos, ahora veamos cómo interpretamos esto. ¿Es universal o es local? Ahora, pues quienes se oponen claramente a la ordenación de las mujeres como pastoras o que les permitan ser predicadoras, pues dicen que esto es universal. Sin embargo, yo creo, mira, o sea, la base principal la primera premisa es que yo creo que la Biblia es toda, la escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia viene de Dios, es la palabra de Dios sin excepción. Estos versículos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en, debemos ver el principio si es universal o local. Permítame otro ejemplo aquí en Primera de Timoteo 5:23. Pablo le dice al pastor Timoteo, no sigas viviendo solo agua, sino también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces le dice Pablo a Timoteo que debe tomar vino por causa de unos problemas estomacales. ¿Significa esto que la literalidad con la que estamos hablando es un mandato universal a todas las personas, en todos los tiempos, en todas las iglesias, a todos los pastores? Pues obviamente que no. Aunque es inspirado por Dios, aunque viene de Pablo a Timoteo, lo que nosotros necesitamos ver es que en este consejo hay un principio. Y podríamos decir que el principio es que si te cuidas en lo que comes, te cuidas en lo que bebes, y que si tienes algún tipo de afección personal de salud, deberías tomar alguna medicina pues, ordenada por un doctor. Entonces, ese es el principio que sería aplicable detrás de un consejo como ese. Solo que es más fácil, ¿no? Aquellos que hablan de los versículos de las mujeres y el del vino dirían que no, que el vino era local, que era de Pablo a Timoteo, que no era para aplicar literalmente y universalmente, que al principio sería el autocuidado.
Bueno, lo mismo pasa aquí. Aquí tenemos que entonces mirar qué era lo que estaba ocurriendo, si era universal o local. Entonces, primera cosa, Pablo le dice aquí a las mujeres, a Timoteo de las mujeres, que no les permite que enseñen a los hombres. Si fuera un mandamiento universal para toda la iglesia y para todos los tiempos, entonces en el Nuevo Testamento tú tendrías muchísimas otras porciones de la escritura que le darían mucho énfasis a este asunto. Sin embargo, cuando comparamos con toda la Biblia, nos damos cuenta que no era así. Por ejemplo, a las ancianas de Creta, Pablo les dijo que deben enseñar lo bueno. Y se lo dijo Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 3. En que las mujeres de Creta enseñen lo bueno. Entonces me dice, pero ¿cómo así? Aquí que no enseñen y allá que enseñen. Ah, también Priscila, a quien Pablo consideraba como una compañera en Cristo, allá en Romanos 16, ella, dice Pablo, le enseñó el Evangelio a Apolos. Entonces, una mujer influyente, compañera del Evangelio en Cristo, enseñando. Pablo le dijo a los colosenses, instruyanse y aconséjense unos a otros. Colosenses 3:16, una cita clásica, linda. Instruyanse y aconséjense unos a otros. Y aquí no dijo que esto era solo para los hombres. Entonces todos en Colosas, tanto hombres como mujeres, podían seguir este consejo y mandato bíblico de instruirse y aconsejarse unos a otros. Y en los Hebreos, la Biblia dice, a estas alturas, debiendo ser ya maestros, todavía hay que darles lechecitas. Y entonces tampoco habla la escritura a los hebreos que esto se refiriera solamente a los hombres, que debiendo ser ya maestros. No, se habla de todos los creyentes, hombres y mujeres en un desarrollo natural de crecimiento espiritual. Entonces, si este fuera un mandamiento universal de que las mujeres no deberían enseñar a los hombres, entonces uno vería que en las escrituras habría, o en el Nuevo Testamento y en las mismas cartas de Pablo, habría mayor énfasis en este tema de las mujeres no enseñando, y vemos que no, que era como que algo pasaba en Éfeso que hizo que Pablo escribiera para esta iglesia particularmente. Y entonces, cuando un escenario se repite en la misma manera que vivía la iglesia en Éfeso, pues se hace bien en atender a este consejo. Y no necesariamente solo de las mujeres, sino también de todos aquellos que podrían estar influidos por la falsa doctrina y la fueran a replicar o a enseñar, tanto hombres como mujeres. Ahora, luego llega y dice aquí la Biblia que no deberían ni que tengan autoridad sobre ellos. Esta palabra, autoridad, entonces aquí viene otro de los consejos eh, claves para hacer una buena hermenéutica. En algún momento, en pasajes como estos tan complejos, necesitamos entender algunas de las palabras originales en las que se escribió la Biblia. Este texto está escrito en el idioma griego y la palabra transliterada autoridad aquí sería autentein. Y esta palabra solo está aquí en este texto. No ocurre, no aparece en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. No se le permite a las mujeres que enseñen ni que tengan autoridad. Esa autoridad es una palabra griega única en este texto. No está refiriéndose a otros, no está en otras partes del Nuevo Testamento esta misma palabra. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de los roles en Efesios,
Y es interesante como en Efesios, o sea, la iglesia de Éfeso, Pablo les escribió los roles de hombre y mujer. Le dice, estén sujetos unos a otros en el temor del Señor. Y luego viene y habla del esposo, la esposa, etcétera, etcétera. Pero, y cuando tú oyes la palabra autoridad en Efesios o autoridad en Romanos o en Corintios, no es esta misma palabra griega. Lo que pasa es que para el español nos traducen las palabras igual. Y hay que ser muy honestos en esto. Es muy difícil traducir esta palabra. La Reina Valera dice como no se le permite tener dominio. Es un poquito más como que muestra el sentido negativo de esta palabra. En la Nueva Traducción Viviente le pone autoridad, pero no es una palabra que sea igual a las demás palabras que se traducen autoridad. Este dominar, tener dominio, está muy en un sentido negativo aquí en este texto. Entonces no se está hablando de una que tengan dominio o que tengan autoridad sobre los hombres, pero en un sentido positivo, como sería en una organización cristiana donde algunas son administradoras y tienen influencia y autoridad sobre un gran staff de personas y entre ellas algunos hombres. No, ese es un sentido positivo, digamos, de la autoridad que trae orden, que hace todo, que todo sea fluyendo, que tenga una organización. Aquí la palabra no habla, esta palabra que está traducida en la Nueva Traducción como autoridad o en la Reina Valera como tener dominio, no habla en sentido positivo, se habla en sentido negativo, tener un dominio como de un amo, un esclavo, como de alguien que controla a otra persona. Y en ese sentido, pues obviamente el apóstol le dice a Timoteo, mira, no, cuidado con eso, de tener este tipo de relación y especialmente de algunas mujeres sobre la congregación en un sentido negativo. Pero mira, no lo sabríamos si no estudiáramos la palabra griega que tiene que ver con esto, con esta palabra acá. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre mujeres con autoridad buena o autoridad dada por Dios o autoridad en un sentido positivo? Bueno, en el libro de Romanos se menciona a una mujer llamada Junia, que era destacada entre los apóstoles. Y bueno, algunos hasta han dicho que parece que era una mujer que hacía parte de ese grupo de apóstoles. Bueno, eso muestra autoridad. También Pablo habló de una mujer llamada Febe, que era una diaconisa en la iglesia en Cencreas y había ayudado a muchos. En griego se usa la palabra próstatis, que significa protectora, patrona, guardiana. Y el diccionario Strong, en la página, la palabra número 4368 es la palabra griega Strong, de próstatis, mujer puesta encima de otros, significa literalmente, o sea, Febe se menciona como alguien próstatis en griego y literalmente esa palabra significa puesto encima de otros. Entonces, ahí usted ve que no es que Pablo tuviera un problema como que las mujeres tuvieran una autoridad, sino que está hablando de que allá en Éfeso le estaba advirtiendo a Timoteo que tuviera cuidado con un sentido negativo, que no es la palabra próstatis, es la palabra, ya la vimos, autentein, única, escrita en este texto, sobre estas que quieren controlar o tener dominio sobre otros. Pablo también menciona a Priscila, la esposa de Aquila, y aunque siempre los ponen en pareja, es interesante que Pablo mencionara primero a Priscila y luego a Aquila. Parece que para él era como tenía mayor preeminencia, pero bueno, esto es solo aquí una manera de verlo. Pero esta mujer lideraba una iglesia en su casa
allá en Primera de Corintios 16-19. Y en Primera de Corintios 1:11 Pablo menciona a la familia de Cloe. Según la tradición de la antigüedad, parece que Cloe era como una mujer cabeza de familia. Es que en realidad aquí pensamos que las mujeres cabezas de familia son un invento moderno, pero resulta que esto ocurre en todo, donde hay humanidad, donde hay familia, donde hay sociedad, parece que ocurren estas cosas. Y Chloe era la que lideraba o tenía una iglesia en su casa. Entonces Pablo las menciona sin ningún tipo de problema, no tiene ninguna restricción en mencionar tanto a hombres como a mujeres, quienes son llamados por Dios con una posición especial dentro de la comunidad cristiana en los tiempos del primer siglo. Y por supuesto, entonces tenemos que ver que este no es un asunto universal, sino es un asunto principal. Entonces, tenemos aquí el histórico, reviva, contexto, literalidad y claridad. No busque significados ocultos o místicos, diga lo que el texto dice, pero necesitamos verlo a la luz de toda la escritura. Por eso aquí en el número 6 dice, la Biblia se interpreta y se explica mejor a sí misma. Entonces, ya revisando nuestros temas de lo que Pablo está diciendo a Timoteo en la iglesia de Éfeso en esta carta y descartando que sea algo tan universal, porque vemos que al mismo tiempo que le dice que no enseñen a estas mujeres, también vemos cómo alienta en otras iglesias y en otros lugares a que todos se instruyan, se enseñen y muy particularmente rescata que algunas de las mujeres enseñaron, enseñaban. Y en cuanto a la autoridad, pues vemos que muy particularmente esta palabra griega, usada solamente en este texto, en todo el Nuevo Testamento, está refiriéndose a un aspecto negativo de la relación entre las mujeres acá que querían tener un control como un dominio negativo sobre la congregación y especialmente sobre algunos hombres, pero que la posición de autoridad, en un sentido de orden, de organización y de comunidad, vemos que el mismo Pablo se refiere a algunas mujeres que tenían esta posición y que él las resaltaba o les daba saludos y les reconocía su posición dentro de la comunidad de iglesia cuando las menciona en las cartas que escribe a los romanos o a los corintios, etcétera, etcétera. Entonces, no sería entonces acertado decir que este es un principio universal, sino que más bien es algo local y que detrás de estas instrucciones hay un principio que podríamos nosotros mirar con más detalle. Ahora, bueno, claro que yo sé que usted le está intrigando también cosas como esto de estar en silencio o cosas como que se salva teniendo hijos. Bueno, imagínese, es que lo que pasa es que aquí en estos 4 versículos, mejor dicho, hay mucho que intriga, que trabaja. Ahora, esto de estar en silencio, también tú podrías mirar que hay partes en la escritura, en otros lugares, donde Pablo también anima a hablar y a profetizar. Entonces, pues no es que sea realmente algo que uno diga, no, pues es para todas las mujeres en todos los tiempos. La realidad es que aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 11:5, Pablo le dice a la iglesia que oren y profeticen en voz alta en la iglesia. Y nuevamente a los colosenses les dice que canten salmos, himnos, canciones, que den gracias a Dios en la congregación y unos a otros, sin hacer distinciones entre hombres y mujeres. Así que es claro que Pablo no estaba privilegiando a los hombres, que eran los que podían hablar en la comunidad, y que las mujeres tenían que guardar silencio en la comunidad. Estamos hablando de algo muy particular en este contexto y tenía que ver con la difusión, con la proclamación
de las falsas doctrinas. Hay que acallar a los falsos maestros y hay que acallar a las personas que le siguen la corriente a los falsos maestros. Y en este caso, sí vemos que no solo aquí con Pablo a Timoteo, sino en otras partes de las cartas, también Pablo dice que algunas mujeres, siguiendo estas corrientes, se desviaron de la fe. Entonces, pues hay que cuidar, digamos, es de no seguir la corriente de las falsas doctrinas y, por supuesto, hay que evitar propagar pues poner a alguien a que propague estas falsas doctrinas, pero esto no tiene que ver con que sean hombres o mujeres. Ahora, el asunto de Adán y Eva, cuando dice aquí, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva, no fue Adán engañado, la mujer fue engañada y la consecuencia fue el pecado. Habla, es la ilustración que usa para referirse a que, pues, si hay una serpiente que está engañando y alguien le acuerda a esa engaño, pues va a traer mucha consecuencia, como el pecado. Esta es la ilustración que usa Pablo para referirse a que si alguien escucha la falsa enseñanza, una mujer, y va y se la dice a otro, pues esto trae como consecuencia el pecado. Una ilustración pues muy acertada del Antiguo Testamento para referirse a que todos tenemos que cuidarnos, pero en este caso a las mujeres. Y como decía uno de mis pastores que cuando yo le preguntaba escasamente, muy fuertemente sobre estos temas, me decía, mira, a veces la Biblia viene con instrucciones a los hombres, a veces a las mujeres, pero el punto es que si es un mandato, si es una advertencia, si es un autocuidado, debería verse como parte de la humanidad y no quedarse uno solo en el contexto de que fue a un hombre o a una mujer. O sea, aquí el punto es que todos somos susceptibles al engaño, todos deberíamos cuidarnos, todos somos susceptibles a que al ser engañados repliquemos el engaño. Debemos ser cuidadosos de esos. Tú tienes una autoridad y en tu autoridad abres o cierras la puerta. ¿A quién promueves? ¿A quién no promueves? Esa es nuestra responsabilidad. Y aquí pues obviamente, aunque parece que en la iglesia de Éfeso, el grupo que tenía una mayor vulnerabilidad en cuanto al engaño y la difusión de la falsa doctrina eran las mujeres, entonces viene empaquetado, digamos, esta instrucción a Timoteo en este contexto muy, muy histórico para que se cuide. Pero hoy, cuando vamos a la aplicación, nos damos cuenta que esto no tiene que ver solo con las mujeres, tiene que ver con todos en la iglesia, hombres, mujeres, jóvenes o viejos. Todo el tiempo estar alertas y cuidándonos de no ser engañados y si tenemos autoridad espiritual, de no promover el engaño o no permitir que personas, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, promuevan este tipo de engaño dentro de la iglesia. Esa es, digamos, una manera de aplicar claramente esto. Y básicamente las instrucciones de las mujeres se salvarán al tener hijos. Y siempre y cuando sigan viviendo en fe, amor, santidad y modestia. Y luego, como si usted leyó toda la carta cuando le da los consejos a las viudas jóvenes y todo esto, de las mujeres en Timoteo, Pablo está mostrando, y bueno, primero, la salvación es por causa de Jesús y su sacrificio en la cruz. Sobre eso no hay discusión, ninguna interpretación, ningún texto que usted lea, nada que usted lea en la Biblia puede alterar la doctrina de que Jesús es el único mediador, el único salvador, el único que puede darnos a nosotros vida eterna, perdón de pecados, limpieza en su sangre. Es lo único. Entonces cuando lees
si las mujeres se salvarán al tener hijos, no está dando un camino alternativo a la cruz, jamás. Eso no puede ser. Y más bien hay todo un desarrollo bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, de que la salvación solo viene por Jesús. Pero esta palabra, esta expresión como se salvará, y hace el énfasis en que el amor, la fe, el amor, la santidad y la modestia, habla más bien de que cada uno debe estar atendiendo mucho a su rol, a su propósito, a lo que tiene que hacer en la vida. Jesús me salvó de mis pecados, me salvó de una muerte eterna. Y ahora yo sigo caminando mi vida cristiana con mis ojos puestos en Jesús, sí, en la fe, en el amor, la santidad y la modestia, pero también atendiendo a mis responsabilidades. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, mira, en cambio de que estén dándole vueltas a las falsas cosas y a las ideologías, a las mitologías, a las genealogías interminables y a unas conversaciones que no tienen sentido, deberían concentrarse en lo que sí produce fruto. Y en este caso, pues sería como el tema del rol de las mujeres en cuanto a ser madres. Y si estuviera hablándoselo a los padres, sería el rol de los hombres al ser padres. Porque por andar en todas estas cosas, descuidaban lo fundamental de su cotidianidad, de su propósito, de su influencia en la vida. Sin embargo, mira, yo tengo que decirles también con claridad que nosotros nos acercamos a esta interpretación general entendiendo primero que la Biblia se interpreta por sí misma y nunca nos daría un aval o un permiso de jalar este texto a un asunto universal de la iglesia y para todos los tiempos, como ya está demostrado. Y que una interpretación o una aplicación de un principio puede ser, frente al contexto amplio de Timoteo, a que nos cuidemos de la falsa enseñanza, la falsa doctrina y que no permitamos, bajo nuestra influencia, que esto se propague o siga reproduciéndose. Muy claro principio que podríamos aplicar para todos los tiempos independiente del género. Pero ¿cómo hemos aplicado en la iglesia cuadrangular este texto? Pues históricamente no se ha aplicado como un mandato universal y activamente hay muchas pastoras ordenadas y predicadoras en todos los contextos. Algunas mujeres con autoridad sobre muchas personas en los 100 años que lleva la denominación cuadrangular. Y pues si eres parte de otra denominación o iglesia, pues atiende a lo que, cómo han aplicado estos textos en su contexto denominacional. En la mayoría de las denominaciones desde el siglo XX para acá, pues no ve uno que la aplicación se haya extendido a lo universal. Y en las denominaciones un poco más históricas, como más literales en este texto en cuanto a ordenar a las mujeres y permitirles ser predicadoras, pues también vienen como revisando el asunto, dándole vuelta y en algunos casos han cambiado. En algunos casos han cambiado esta interpretación literal y universal por una que es bíblica, pero que era focalizada o localizada en un contexto histórico y que como aplicación pues básicamente se toman todos los demás otros textos de la Biblia. Entonces, así es, muy sencillamente, ¿cómo llegar entonces a finalmente concluir nuestro resumen de nuestra conclusión? Cuando usted está interpretando textos como estos, entonces déjeme compartirle mi pantalla los 10 principios orientadores. En un resumen, usted tiene 10 principios orientadores y deberías tomar en cuenta todos. No solamente el tema de literalidad en este caso, porque podría llevarte a una aplicación universal,
cuando podría ser que lo histórico, el contexto, revivir los eventos nos muestran que realmente no era una literalidad universal y que la claridad se encuentra más bien en estos contextos en los que se escribió esta carta. La Biblia se interpreta a sí misma, no solamente en el tema de darnos afirmación sobre algunos textos, sino también de darnos una muestra más amplia de que a veces como nosotros queremos interpretar así como leemos, tal vez no es lo más correcto porque la misma Biblia muy ampliamente muestra que esto que yo quiero decir no es tan apoyado en muchos otros lugares de la Biblia. Por eso se interpreta a sí misma. Muy importante el tema de ambas ideas, parece una contradicción, ¿cómo así? A las mujeres de Éfeso que guarden silencio y a las mujeres de Corintio que profeticen y hablen en la congregación. Entonces, ambas ideas, bueno, aférrese a ambas ideas en una primera llegada a la Biblia y luego cuando vea los contextos, las palabras griegas, las exégesis, usted se va a dar cuenta que es que no son dos ideas iguales, son dos ideas que realmente tienen su diferente aplicación. El propósito principal de la Biblia es cambiar vidas al aplicarla. El principio aquí que puede transformar, que cambia, que realmente ayuda, es cuando nos damos cuenta de las advertencias frente a la falsa doctrina, frente a la falsa enseñanza y que no deberíamos bajo nuestra influencia permitir que esto siguiera aumentando, sino ahí frenarlo, ahí mantener en silencio a las personas que quieren promover la falsa doctrina o la falsa enseñanza. Una sola interpretación, pero puede haber muchas aplicaciones. Entonces, ¿cómo predicar un texto como este? No, eso sí todavía, a menos que tuvieras un contexto muy semejante, entonces tú podrías hacer una prédica y obviamente ampliándola de que esto no es solo un asunto de las mujeres, es un asunto de toda la iglesia en la que tiene que cuidarse. Pero en el contexto de la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo en ese momento de la historia, tenían este conflicto con la falsa enseñanza y que las mujeres eran las que le daban promoción a este tema, descuidando sus roles, descuidando un poco el orden, tratando de controlar a otras personas, promoviendo este tipo de asuntos. Se ilustra con el tema de Adán y Eva y cómo no darle juego a la falsa enseñanza y todo esto para mostrarnos una interpretación. Cuídate de la falsa doctrina y de la difusión de ella. Muchas aplicaciones. Claro, donde sea que esto se encuentre, hay que hacerlo, hay que aplicarlo, hay que vivirlo. Bueno, y para terminar mi intervención en esta hora, pues recuerden, no hay como este texto otros textos muy complejos. O sea, no es el único texto complejo o difícil que podríamos acercarnos en la Biblia. Causa muchas intrigas y por estos, digamos, textos, algunos dicen que Pablo era como que no quería a las mujeres y que la Biblia es muy machista, lo cual es muy injusto. Cuando Pablo escribió y cuando la Biblia se escribió, la atacaban de lo contrario, decían que la Biblia le daba mucha preeminencia a las mujeres. No hay que olvidar el texto de Pablo cuando dice es que ya no hay ni siervo, ni libre, ni mujer, ni hombre, ni esto, ni aquello, que ahora somos uno en Cristo. Bueno, eh, entonces algunos decían en el primer siglo que es que la Biblia era muy feminista. Increíble, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? A los que cambian son los humanos, no la Biblia no está cambiando. El corazón de Dios es el mismo y su espíritu sigue hablándonos hoy. Pero la sociología muestra que sí, la manera como perciben los humanos su vida, su historia, su sociedad, es así, va como en un constante cambio. Por eso la hermenéutica es tan vital,
para que podamos llegar a una interpretación sana que nos permita ser bendecidos, transformados, cambiados a la imagen de Jesucristo. Y en este orden y en esta salud, poder compartir a otros la palabra de Dios, despojada de nuestras propias percepciones sociales en los tiempos que vivimos. Que Dios nos ayude. Y sí, digamos, sin dejar de decir que el ayudador más grande es el Espíritu Santo a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Estos textos como Primera de Timoteo 2, pues aunque resultan complejos y difíciles, hay que acercarse con ellos con humildad, con reverencia, con oración. Hay que decir, Dios, ayúdame, no lo entiendo todo. Y después de leerlo y si todavía después de estudiar y escuchar lo que otros dicen, todavía no me siento que he llegado al punto que es, pues sigue orando y sigue esperando en Dios, pero no que eso no te distraiga de lo que Dios sí está queriendo que hoy hagas y lo que hoy Él quiere que tú seas obediente. Si eres una mujer pastora, predicadora, pues esa es nuestra historia. Ánimo, adelante. La influencia de las mujeres pastoras y predicadoras es súper necesaria en estos tiempos en los que se necesita que la palabra de Dios y la sana doctrina corra por todo el mundo para la transformación de las personas y de las familias. Así que ánimo, ánimo en su llamado, ánimo en su labor. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por estar estas 4 sesiones en comprensión de los tiempos con Factor H2, hermenéutica aplicada. Excelente, la verdad estas 4 semanas han sido maravillosas y yo creo que esta específicamente es de esos textos difíciles, ¿no? Que la iglesia ha normalizado universalmente. Me parece muy buena su aclaración. Bueno, Pastor Humberto, cuéntenos, usted es un estudioso de la palabra. No, sí, muy, muy claro y es un pasaje muy difícil. Yo creo que una de las cosas que necesitamos evitar y que la que Pablo nos exhorta es que no entremos en discusiones dogmáticas sobre cosas que no tienen que ver con la salvación. Filipenses, creo, es el capítulo 3 verso 15-16. Habla y dice que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero en lo que estamos de acuerdo, vamos a unirnos y trabajar. Este, yo conozco y veo personas que quieren debatir sobre temas como estos, en los que realmente son pasajes muy complejos y difíciles de llegar a un acuerdo. Pero Filipenses Pablo nos dice que en lo que estamos de acuerdo vamos a trabajar juntos en eso. En lo que no estamos de acuerdo, que Dios nos lo revele, pero que no entremos en divisiones por causa de este tipo de discusiones y argumentos. No que no es importante, pero no comprendemos todo y necesitamos que Dios nos ayude. Pelear unos con otros, debatir, tratando de demostrar quién está en lo correcto, eh, muchas veces eso nos lleva a un distanciamiento y a una división. Pablo trata de que evitemos esas cosas. Nuestro enfoque principal es Cristo. Entonces vamos a seguir a Cristo. En cuestiones de cultura, cuestiones de otros aspectos, bueno, que Dios nos revele esas cosas, pero no entran en pleitos por esas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy bueno. Yo pensé que iba a tener preguntas. Lo hiciste tan claro que yo personalmente no tengo ninguna pregunta. Y definitivamente, como dice el pastor Humberto, no a los pleitos. No necesitamos pleitos. Necesitamos estudiar. Y estas son herramientas, y estas herramientas nos dan el poder para aprender
y para tener respuestas bíblicas claras por el poder del Espíritu Santo, pero se requiere estudiar, así como los de Berea, que indagaban y crecían y estudiaban la palabra, que así seamos nosotros, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Le recomendamos que si le gustó estas clases, compártales, póngales un me gusta, compártales, propaguemos, empoderemos a todo el mundo para que aprenda a usar estos principios orientadores, para que todo el mundo aprenda a estudiar la palabra de Dios y que no nos dejemos llevar por diversas cantidades de doctrinas, sino que podamos seguir al Señor en la línea que Él quiere que caminemos. Entonces, que Dios los bendiga.